En esta clase del curso de lenguaje vamos a tratar el tema de los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son aquellas palabras que van a acompañar al sustantivo. Habíamos hablado del adjetivo, que era aquel que calificaba al sustantivo o de alguna manera expresaba alguna característica del sustantivo. Sin embargo, los determinantes van a expresar algo también del sustantivo. Y en este caso va a ser algunas condiciones, algún cuadro situacional del sustantivo que se está hablando. Vamos a ver entonces la definición de los determinantes. La definición: son palabras que acompañan al sustantivo con el fin de determinarlo. ¿Cómo es determinarlo? Es decir, agregar información de número, de género, de espacio y posesión, entre algunas otras consideraciones que pudiera tener nuestro sustantivo. Vemos entonces aquí, el sustantivo tiene varias dimensiones que se pueden expresar en el habla. Y aquí tenemos de repente el espacio donde se encuentra ese sustantivo. En el género, ¿qué género es? Si es masculino o femenino. En el número, si es singular o plural, si es de uno, son varios los sustantivos a los que nos estamos refiriendo. Y por último, la posesión. Ahí está el sustantivo, las dimensiones que podríamos expresar mediante los determinantes. Muy bien, entonces sabemos ahora que los determinantes son aquellas palabras que van a acompañar al sustantivo para determinar alguna condición, sea de número, de género, de espacio o posesión. Y aquí tenemos un ejemplo: este celular es mío. Este celular es mío. Vamos a establecer cuál es el sustantivo: celular. Muy bien, si celular es sustantivo, vamos entonces a establecer cuáles son los determinantes, cuáles son las palabras que están determinando una situación de ese sustantivo: celular. Comenzamos diciendo entonces que este es celular. Quiere decir que este, no el otro, no el de allá, sino este. Estamos determinando ya al objeto como este que está aquí. Luego viene el sustantivo celular. Luego dice, es mío. Muy bien, entonces con esta palabra estamos estableciendo que este celular, además de que sea además de eso, es mío, me pertenece, es de mi propiedad. Entonces notamos claramente cómo este sustantivo está determinándose con la palabra este y la palabra mío. Por lo tanto, este y mío son determinantes. Lo que se encuentra resaltado en color negro serían los determinantes, porque estamos dándole alguna determinación, alguna especificación del sustantivo que mencionamos, en este caso celular. Vamos a continuar entonces con una pequeña frase que dice: los determinantes especifican toda condición sustancial de los sustantivos. Entonces ya sabemos que por definición los determinantes van a establecer cualquier condición situacional de ese sustantivo. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar, vamos a dar lectura a la clasificación estándar de los determinantes. En primer lugar, los determinantes agrupa a aquellos conceptos que ya hemos conversado anteriormente. Nos estamos refiriendo al adjetivo, a los pronombres y también a los artículos. Entonces vamos a ver ahora que dentro del grupo de los determinantes se encuentran los artículos. Recordaremos entonces que los artículos eran el, la, y vamos al plural, los, las. Entonces esos artículos son determinantes. Sí, determinan también al sustantivo. Vamos a tener los artículos determinados o definidos, también le llaman en algunos textos, y esos son el, la, los, las. El masculino, la femenino y los masculino plural y las femenino plural.
Pero no solo son artículos determinados o definidos, también están los artículos indeterminados o indefinidos. Y ahí tenemos a un, su femenino, una, unos, su masculino plural, unos. Entonces, ¿todos los artículos son determinantes? Sí, todos los artículos son determinantes. El, la, los, las. Un, uno, unos, unas. Vamos entonces a continuar conociendo más determinantes. Ya por un lado tenemos el número 1, los artículos. Ahora tenemos el número 2, los demostrativos. Los demostrativos indican la posesión espacio-temporal del hablante y los interlocutores en la comunicación. ¿Cómo es la posición espacio-temporal? Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí en la pizarra y notamos que cuando nos referimos a espacio-temporal nos estamos expresando de tal modo que establecemos la cercanía de ese sustantivo. Recordarás, como te dije al inicio, los determinantes acompañan al sustantivo para establecer alguna determinación. Bueno, los determinantes demostrativos demuestran entonces cercanía, más cercanía, mediana cercanía o mucha lejanía. Ahí está clasificado. Más cercanía serían estos, estas, estos, estas. Estas carpetas. El hablante indica que el sustantivo carpetas, que está en femenino plural, ese sustantivo femenino plural se encuentra cerca del hablante, es decir, cerca de mí o cerca mío. Cuando me refiero a estes, a estas, a estos, estas o este, entendiendo que este no tiene plural. Entonces, estamos refiriéndonos con este determinante demostrativo, cercanía, mucha cercanía a mí, que soy el hablante. Esta pizarra, no aquella, no la otra, no la que está allá, sino esta, está cercano a mí. Entonces tenemos lo de más cercanía, estos y estas. Vamos a ver lo de media cercanía, o más bien dicho, lo de una lejanía mediana, una lejanía media. Tenemos a esa, esos y esas. Esa, esos y esas. Es una lejanía media, es decir, no está junto a mí, sino está en una distancia media. Tampoco está lejos de mí, sino media. Y entonces ahí utilizaríamos el demostrativo esa, esos o esas. ¿Qué pasa cuando queremos expresar alguna ya distancia mayor o una lejanía mayor? Ahí utilizaríamos entonces aquel, su femenino, aquella, aquellos y su femenino, aquellas. Entonces la secuencia es ese, aquel. Ahora ya sabemos entonces utilizar estos determinantes. Podríamos habernos confundido antes. Ahora ya no. Ahora lo tenemos claro. Entonces decimos, muy cerca mío. Ese, ya no tan cerca mío. Aquel, ya está mucho más lejos de mí. Ese, aquel. Ese es el orden que se establece para estos determinantes. Hay que tener en cuenta, respetar siempre este orden, este sentido de más o menos cercanía con estos determinantes. Repito una vez más, tenemos que tener bastante cuidado al utilizar estos determinantes. No es lo mismo que ese, que aquel. Cada uno, como lo hemos mencionado, tiene su propia expresión de cercanía o lejanía. Ahora vamos a ver otro tipo de determinantes, en este caso los numerales.
Los determinantes numerales indican orden del sustantivo respecto de otros. Es un orden, ¿sí? Puede ser cardinal o ordinal. Ya hemos conversado antes sobre los cardinales y los ordinales. A ver, cuando nos referimos a los cardinales, nos estamos refiriendo a 2, 3, 4, etc. 5, 6, 7, 15, etc. Esos son los cardinales. Y cuando nos referimos a los ordinales, como les dije una vez anterior, ordinales porque viene de orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo. También son determinantes, sí, son también determinantes. Habíamos hablado que eran formas de pronombre, formas de adjetivos tal vez, pero hoy funcionan como determinantes. Entonces podríamos establecer algún ejemplo de repente por allí. 3 niños, o sea, es un determinante cardinal. Si podríamos decirlo completo, sería 3 niños, donde niños es un sustantivo masculino plural, y 3 sería un determinante, ¿qué más? Numeral, ¿qué más? Cardinal. Muy bien, entonces sería un determinante numeral cardinal. Muy bien, si digo llega segundo, llegará, segundo Luis llegará. La palabra segundo sería, si le establecemos de repente un determinante, un ejemplo como de la misma ubicación que estamos mencionando, ¿no? Cuarto poder, ¿no? Estamos hablando de que es un determinante numeral ordinal, ¿no? Determinante numeral ordinal. También tenemos los posesivos. Los posesivos, dice, indican pertenencia del hablante. Indican pertenencia del hablante. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un determinante posesivo, inmediatamente tenemos que pensar en que nos estamos refiriendo a algún sentido de propiedad, de pertenencia. Y esta puede ser mía de forma individual o también puede ser colectiva, de forma grupal. Vamos entonces a ver nuevamente la definición. Y dice, los posesivos, es decir, estamos hablando de los determinantes posesivos. Los posesivos indican pertenencia del hablante en forma individual o colectiva. Vamos a ver la forma individual. Mi, tú, tus, sus. Estamos hablando de una pertenencia, que mi cuaderno, tu lapicero, su libro, sus carpetas. Estamos hablando de que esos determinantes indican pertenencia. Sí, mi libro es mío, me pertenece a mí. Tu carpeta es tu carpeta, no es la mía, sino es la tuya, tu carpeta. Tus cuadernos. Y así podríamos establecer muchos determinantes posesivos. Ahora vamos a ver los colectivos. Nuestra amistad no es solo tuya, es también mía. Nuestra amistad. Amistad es un sustantivo común. Y nuestra, en este caso sería un determinante posesivo colectivo. Un determinante posesivo colectivo. Nuestra amistad. Vamos continuando. Nuestros, nuestras. Lo que notamos entre paréntesis son los femeninos y de cada determinante posesivo colectivo, ¿ya? Entonces decimos nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, sus. Recordemos que vuestro, vuestras y su singular y plural y femenino masculino es de poco uso actualmente. Recordemos también que el idioma está en constante movimiento y que, si bien es cierto, la Real Academia Española establece normas para usar el idioma, tanto en la escritura como en el habla, siempre va a tomar en cuenta el uso del idioma, es decir, cómo se está utilizando, cómo la gente que emplea ese idioma lo está utilizando. De acuerdo a eso, se van adquiriendo nuevos términos, se van también desusando algunos términos. De ahí es que vuestro, vuestras tampoco, o vuestro, o vuestros, vuestra, vuestros no es tan usual.
Bien, al menos en la zona de Sudamérica. Ahora tenemos los determinantes indefinidos. Indican inexactitud en la cantidad. Alguno, su femenino alguna, algunos, algunas, poco, poca, pocos, pocas, mucho, mucha, muchos, muchas. Entonces tenemos aquí que los determinantes indefinidos indican cantidad. Determinantes indefinidos indican cantidad, pero una cantidad exacta no, sino es una cantidad inexacta. Y ahí utilizamos los determinantes. Por ejemplo, vamos a ver entonces aquí muchos o algunos alumnos llegaron, ¿no? Algunos están funcionando como un determinante. ¿Ya? Algunos alumnos, ¿no? Poca comida es un determinante, está estableciendo una condición. Recuerda, en este caso sería una condición de una cantidad indefinida. No se sabe poco. ¿Cuánto es poco? No sé, pero es una cantidad. Ahora vamos a tener los determinantes interrogativos y exclamativos. Acá quiero detenerme para hacer alguna precisión. Todos los interrogantes y exclamativos siempre van a llevar el uso de la tilde. No me estoy refiriendo al acento. Habíamos conversado hace ya algunas clases acerca del acento. El acento simplemente es la mayor tonalidad que lleva una sílaba dentro de una estructura de palabra, lo cual no implica una tildación. Sin embargo, la tildación, como habíamos conversado, es esa representación gráfica que va sobre la sílaba tónica, es decir, sobre la sílaba que tiene la mayor pronunciación, la mayor fuerza fonética. Y eso se constituye como tilde. Por lo tanto, todos los interrogantes y los exclamativos llevarán tilde siempre. ¿Qué pasa cuando a un interrogante, entre comillas, no le asignamos la tilde? Deja de ser interrogante. Entonces, tengamos mucho cuidado en el uso de las tildes en relación a los interrogativos y los exclamativos. Aun cuando un interrogativo sea indirecto, ¿no? Quiero saber quién se llevó los plumones. ¿Quién sería un interrogante? No es una pregunta directa, está dentro de una estructura oracional. Es una pregunta indirecta, pero lleva tilde la palabra quién, porque es un interrogante. Quiero saber quién. No sé de qué cosas hablas. No sé de qué cosas hablas. Ese qué, si no le asignamos la tilde, sería un pronombre común. Sin embargo, cuando le asignamos la tilde, se convierte en un pronombre interrogativo. Recordemos mucho de los pronombres interrogativos. Todas las palabras que se formulan en forma exclamativa o interrogativa tendrían que llevar tilde necesariamente según la Real Academia Española. Vamos a continuar ahí. Los ejemplos, dice, indican cuestionamientos o expresiones. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quiénes? Ahí está clarísimo. Muy bien. Vamos a hacer otra pequeña aclaración en relación a los determinantes que se encuentran en los demostrativos. En relación a los determinantes demostrativos de más cercanía, es decir, esta, la palabra esta hace ya algún tiempo llevaba tilde cuando era un pronombre, es decir, cuando reemplazaba un sustantivo. Llevaba tilde, decía, se afirmaba para evitar la confusión con la palabra estar, que es una conjugación del verbo estar. Actualmente la Real Academia Española, la RAE, ha corregido esto porque tiende a mayor confusión. Por el contrario, esta como pronombre no tendría que llevar tilde, aunque esté reemplazando algún sustantivo. Por lo tanto, esta jamás llevaría una tilde en la sílaba es. Sí llevaría una tilde en la última sílaba, es decir, en ta, cuando se trata de una conjugación de verbo. No habría confusión entonces, no tendría que haber una tilde en la sílaba es
y que haya otra palabra que tenga una tilde en la sílaba ta. Ya se sobreentiende. Muy bien, es un pequeño dato de actualización siempre del uso correcto de las palabras en relación o ciñéndonos siempre de la Real Academia Española. Aquí tenemos una práctica, vamos a visualizarla en un instante. Sí, ahí está la práctica. Es una práctica, escribe 10 frases utilizando artículos indeterminados. Muy bien, todo lo que se encuentra en la práctica está también en la pizarra. Te invito, como siempre, a que visualices la fotografía de la pizarra completa para que así puedas aclarar algunas dudas y puedas responder con éxito esta práctica.